La brisa vespertina del parque acariciaba el rostro de la general María Elena Ramírez, pero el aire seguía siendo pesado, cargado de una quietud que a veces, a sus 50 y tantos años, se sentía más opresiva que el fragor del campo de batalla. Llevaba su uniforme de servicio menos ostentoso, pero inconfundiblemente militar, una elección deliberada para pasar desapercibida, para simplemente ser, por un momento, sin el peso de su rango. Observaba a los niños correr despreocupados, una imagen tan lejana de la disciplina y el orden que regían su vida. Un vehículo patrulla se detuvo abruptamente cerca de la acera, y un joven oficial, no mucho mayor que los reclutas que ella formaba, se bajó con una postura que irradiaba una autoridad recién adquirida y mal calibrada. Sus ojos escanearon la escena, deteniéndose en ella. Una punzada de familiaridad la atravesó, una sensación que había aprendido a reconocer: el juicio silencioso, la evaluación instantánea basada en el prejuicio. El oficial se acercó, sus pasos resonando con una lentitud que no buscaba inspeccionar, sino imponer. María Elena mantuvo su mirada fija en los niños, su postura erguida, inmutable. Sintió la sombra del oficial sobre ella, el cambio en la densidad del aire. Su mano se crispó apenas, un movimiento imperceptible de los dedos, una reminiscencia de viejas costumbres de combate. La voz del oficial rompió el silencio, teñida con una condescendencia casual. ¿Todo bien por aquí, señora?, preguntó, su tono implicando que lo dudaba, que su presencia en ese lugar y con ese atuendo era, por sí misma, una anomalía. No había respeto en su entonación, solo una superficialidad que ocultaba una crítica implícita. María Elena giró lentamente la cabeza, encontrando los ojos del oficial Daniel Ríos. Su expresión era serena, imperturbable, pero un fuego frío ardía en su interior. Reconoció el patrón de inmediato, la mirada que la despojaba de su historia, de su experiencia, reduciéndola a una silueta genérica. El oficial Ríos, con una sonrisa ladeada, se permitió una segunda inspección más detallada de su uniforme, como si buscara una etiqueta de precio o una señal de que era una imitación barata. Su mirada se detuvo en las insignias discretas, pero no las comprendió, o prefirió no hacerlo. «Es un uniforme interesante», comentó, la burla apenas velada en su voz. «¿Alguna vez ha considerado un trabajo en la seguridad privada? Pagan bien por ahí, y no tiene que lidiar con trámites». El sarcasmo era palpable, una invitación directa a la humillación. María Elena sintió la ira, esa vieja conocida, agitarse en su pecho, pero la contuvo con la misma disciplina férrea que había aplicado durante décadas en el campo de batalla. Respiró hondo, el aroma a tierra húmeda y hierba recién cortada llenando sus pulmones. El silencio se prolongó, un duelo de voluntades donde la calma de ella era un arma más potente que la arrogancia de él. Los niños jugaban a lo lejos, ajenos a la tensión que se cocinaba bajo la sombra de los árboles. La general Ramírez se preguntó cuántas veces, en cuántos lugares, personas como este joven oficial habían juzgado a otros simplemente por su apariencia o su origen, negándole su humanidad y su dignidad antes de que abrieran la boca. Su silencio era una declaración, una negativa a validar la premisa de su comentario. Él esperaba una respuesta, una excusa, un ruego. Ella no le daría ninguna. El oficial Ríos, al no obtener la reacción sumisa que esperaba, se irguió un poco más, su impaciencia creciendo. «Le pregunto, señora, si todo está en orden», reiteró, su voz ahora con un matiz de exigencia. «Este es un parque familiar. No queremos confusiones». La palabra confusiones flotó en el aire, una acusación no dicha sobre su presencia, su identidad. María Elena finalmente habló. Su voz era tranquila,
pero resonaba con una autoridad que no requería gritos ni ostentación. «Estoy en orden, oficial», dijo, su mirada firme, sin ceder un ápice. «Y no hay confusión alguna. Simplemente estoy disfrutando de un momento de tranquilidad». Su tono era conciso, cada palabra elegida con precisión, un reflejo de años de mando donde la economía del lenguaje era una virtud. Ríos frunció el ceño, el destello de la incomprensión en sus ojos. Estaba acostumbrado a que su uniforme y su tono abrieran puertas o causaran temor, no a esta quietud desafiante. «¿Y este uniforme?», insistió, señalando con la barbilla. «¿Es de alguna empresa de limpieza? ¿O tal vez de algún equipo deportivo aficionado?» Su sonrisa regresó, esta vez más mordaz. Era un ataque directo a su dignidad, una negación intencional de su pertenencia, de su valor. La general Ramírez notó cómo su propia mandíbula se tensaba apenas. Había enfrentado enemigos con armas más sofisticadas, pero pocos tan peligrosos como la ignorancia vestida de autoridad. Su mirada no se desvió. La hipocresía se extendía en el aire, un hedor apenas perceptible. La general Ramírez permitió que la mirada del oficial Ríos la atravesara, una experiencia demasiado común en su vida, una que había aprendido a transformar en fortaleza silenciosa. La paciencia era una virtud, y la calma una estrategia. Él quería provocarla, reducirla a un estereotipo. Ella no se lo permitiría. «Oficial», comenzó, su voz manteniéndose en un tono uniforme que no delataba la creciente tensión interna. «Mi uniforme es parte de mi servicio. No es ni una disfraz ni un pretexto». Su tono era una declaración de hecho, desprovista de emoción, lo cual parecía desconcertar aún más al joven agente, acostumbrado a reacciones más explosivas. Ríos se encogió de hombros, su postura comunicando que no le importaba su servicio. «Mire, señora, solo necesito saber su nombre y qué hace aquí. Las personas en uniforme que no son de nuestra rama pueden causar problemas, especialmente si su vestimenta no es reconocida». La pausa antes de reconocida era una punzada deliberada, un eco de la idea de que su identidad, su validez, dependían de la aprobación de él. María Elena finalmente cedió, no por obligación, sino por un calculado cambio en la dinámica. Llevó su mano al bolsillo interior de su chaqueta, un movimiento lento y deliberado que construyó una expectación insostenible. Sus dedos se cerraron alrededor de un pequeño estuche de cuero, la textura familiar bajo sus yemas. Podía sentir la impaciencia del oficial, su certeza de que estaba a punto de presentar una identificación insignificante, una que confirmaría sus prejuicios. La lentitud con la que María Elena extrajo su cartera de identificación parecía estirar el tiempo. Cada movimiento era una sílaba en una declaración tácita, una preparación para la inminente inversión de poder. El oficial Ríos, con una mueca impaciente, observaba sus ojos fijos en la cartera como si contuviera una verdad menor, una que él ya había asumido. Era una certeza petulante, una que se desmoronaría en segundos. Los ojos de María Elena lo observaron, una chispa de anticipación en su mirada, la misma chispa que precedía a una maniobra táctica bien ejecutada. Abrió la cartera, revelando el distintivo interior. No la extendió inmediatamente. En su lugar, la sostuvo en alto, permitiendo que la luz crepuscular capturara el relieve de la insignia oficial. El rostro del oficial Ríos, antes relajado en su complacencia, comenzó a tensarse. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una confusión incipiente. Luego, por una incredulidad apenas contenida. Sus ojos se fijaron en la fotografía y el nombre, y luego, con una lentitud glacial, en la insignia de rango que acompañaba a la información. Era una insignia que no encajaba con su narrativa, una que subvertía todas sus expectativas preconcebidas. El aire se volvió pesado.
la tensión tan densa que casi se podía tocar. Era el momento de la verdad, no solo para él, sino para el sistema que representaba, un sistema a menudo ciego a la dignidad de aquellos que no se ajustaban a sus moldes. El rostro del oficial Ríos se blanqueó, la sangre drenándose de sus mejillas mientras sus ojos procesaban la información. No era una simple tarjeta de identificación, era una placa militar en toda regla, y el nombre, Ramírez, María Elena, estaba acompañado por un título inequívoco, General de Brigada. La insignia, que él había ignorado o malinterpretado minutos antes, ahora gritaba su verdadero significado. Su postura se desmoronó ligeramente, la arrogancia evaporándose como rocío bajo el sol. La boca se le abrió un poco, pero no salió ninguna palabra. Su cerebro, entrenado para la jerarquía, luchaba por reconciliar la imagen de la mujer tranquila, de ascendencia latina, con el rango que ostentaba. El silencio que siguió fue atronador, puntuado solo por las risas lejanas de los niños. María Elena observó su transformación con una calma gélida. No había triunfo en su expresión, solo una seriedad sobria. La inversión de la dinámica de poder era completa, devastadora para él, silenciosamente vindicativa para ella. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora se posaban en ella con una mezcla de pavor y vergüenza. El contraste moral era evidente, la integridad silenciosa frente a la arrogancia expuesta. Él la había juzgado, y el juicio lo había juzgado a él. Finalmente, el oficial Ríos logró articular algo, su voz un susurro apenas audible. «General, mi general, yo, lo siento», balbuceó, su mirada cayendo al suelo, incapaz de mantener el contacto visual. Su uniforme, antes una armadura, ahora parecía ajustarle, pesado e incómodo. María Elena permitió que sus palabras flotaran en el aire, sin apresurarse a aceptar la disculpa forzada. Este no era un simple error, era una manifestación de un sesgo profundamente arraigado, una herida familiar. ¿Lo siente, oficial?, preguntó María Elena, su voz tranquila, pero con una resonancia que cortaba el aire. ¿O siente vergüenza de haber sido sorprendido? Sus palabras no eran un ataque, sino una punzada quirúrgica, diseñada para exponer la verdad subyacente. Ríos levantó la vista, sus ojos implorando. «No, mi general, es mi error. Yo no la reconocí. Mi disculpa es sincera». Pero el temblor en su voz delató la hipocresía. Ella sabía que su arrepentimiento no provenía de una comprensión de su error moral, sino del miedo a las consecuencias. El drama se tejió en cada respiración, cada mirada evasiva. El silencio se prolongó, obligándolo a confrontar la magnitud de su falta de respeto. Ella no le ofrecería una salida fácil. La general Ramírez dio un paso adelante, la sombra que proyectaba ahora eclipsando la del joven oficial. Su voz, aunque no se elevó, adquirió una intensidad que demandaba atención. «Oficial Ríos», dijo, su tono carente de ira, pero cargado de la solemnidad de la experiencia. Cuando uno porta un uniforme, no solo representa una institución, representa los valores de esa institución. Representa el respeto, la justicia, la equidad. Representa la obligación de servir a todos los ciudadanos por igual, sin prejuicio ni presunción. Sus palabras eran una lección, no un regaño, y cada una de ellas era un dardo certero que penetraba la armadura de su arrogancia. «Mi uniforme, mi identidad como mujer y mi herencia no son ni más ni menos válidas que las suyas. Las asunciones que hizo, oficial, son el verdadero peligro. No se trata solo de mi rango, se trata de cómo ve a las personas que no encajan en sus expectativas preestablecidas. Es un sesgo sistémico que debemos desmantelar, ladrillo a ladrillo, encuentro a encuentro». La crítica sistémica no era explícita,
sino implícita en la confrontación personal, una declaración de principios que iba más allá del incidente. Él no podía defenderse, solo escuchar su rostro una máscara de mortificación. El oficial Ríos se quedó inmóvil, una figura rígida de vergüenza y shock. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no encontró palabras para la magnitud de la reprimenda silenciosa. Era una lección aprendida con una humillación pública, una que esperaría lo obligaría a una profunda reflexión. María Elena lo observó por un momento más, la expresión en su rostro un estudio de la seriedad. No había deseo de venganza, solo una cansada determinación. Ahora, oficial, dijo, su voz volviendo a su tono habitual de autoridad profesional. Si mi presencia aquí le causa alguna preocupación legítima, más allá de sus prejuicios, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta, pero, de lo contrario, tengo otros asuntos que atender. Su declaración final fue una inversión de las dinámicas de poder. Ella le estaba dando la opción de comportarse como un oficial profesional o de persistir en su error. Él, ahora, era el que estaba siendo juzgado, y la balanza se inclinaba pesadamente en su contra. El joven oficial asintió rígidamente, su rostro aún pálido. No, no, mi general. Ninguna preocupación. Puede continuar. La victoria no era un estallido de júbilo, sino la quietud digna de quien ha defendido su valor sin sucumbir a la ira. María Elena le dio un asentimiento apenas perceptible, su mirada aún firme y significativa, y luego se giró para reanudar su paseo. Sus pasos eran firmes, su espalda recta, llevando su dignidad y su rango con la misma naturalidad con la que llevaba su uniforme. La general Ramírez se alejó del oficial Ríos, que seguía de pie, estático y avergonzado. En el lugar donde había iniciado su pretenciosa interacción, el incidente dejó un rastro de amargura en su mente, recordándole que la batalla por el respeto y la igualdad era una lucha diaria, librada no solo en los grandes escenarios, sino en los encuentros cotidianos, en las miradas, en las palabras no dichas y en las asunciones rápidas. Sintió la punzada de la ira contenida, pero también una extraña sensación de vindicación. No era por la humillación del joven oficial, sino por la reafirmación de su propia valía, por haber permanecido inquebrantable ante la injusticia. Había demostrado que el verdadero poder residía en la integridad y la resiliencia, no en un uniforme o una posición. Reflexionó sobre las innumerables veces que otras personas, especialmente mujeres latinas y minorías, se enfrentaban a prejuicios similares sin el beneficio de un rango militar que los respaldara. La confrontación había sido tensa, dramática, pero al final fue empoderadora. Era un recordatorio de que la voz, incluso una tranquila y medida, podía ser la fuerza más potente contra la hipocresía y el sesgo sistémico.